Hola, en este video veremos combinación, otra de las herramientas indispensables para contar eventos y que nos va a ayudar al final calcular probabilidad. Hemos visto en repetidas ocasiones el experimento de seleccionar dos esferas de tres posibles ocultas en este plato. Como hemos visto, básicamente hay cuatro diferentes casos dependiendo si el experimento se hace con o sin reemplazamiento y si para nosotros es o no es importante el orden. En este caso, vamos a ver el caso donde el experimento se hace sin reemplazamiento y no es importante el orden. Lo llamamos combinación. Esta se calcula siguiendo esta fórmula, donde básicamente se hace a partir de factoriales y la multiplicación entre ellos. Como no importa el orden, para nosotros da igual sacar primero la esfera roja y después la verde, que primero sacar la esfera verde y después la roja. Piensen que al meter la mano sacan las dos esferas a la vez. Ustedes no saben cuál de las dos esferas salió de primeras y cuál de segundas. Lo único importante es el resultado final, tener esas dos esferas, la roja y la verde. Hay otras posibilidades, rojo-azul o verde-azul. Tampoco se consideran aquellos resultados donde, por ejemplo, está la esfera roja y roja, puesto como el experimento se hace sin reemplazamiento, no es posible sacar la esfera roja, volverla a meter. Es sin reemplazo. Una vez afuera, no vuelve a entrar. Por eso no puede salir rojo, rojo. Vamos a ver este ejemplo. En una carrera participan cuatro atletas: John, Andrea, Liliana y Diego. Por acá tenemos a John, Andrea, Liliana y Diego. Pasan los dos primeros a la siguiente ronda. No hay bonificación. Este es un hecho muy importante, puesto que al no haber bonificación, no importa quién llegue de primeras y quién llegue de segundas. No importa el orden. ¿De cuántas maneras puede darse la selección del grupo? En esta tablita vamos a colocar en las filas el primer lugar de llegada y en las columnas el segundo lugar de llegada. De esta manera, puede que llegue primero John y luego Andrea, o primero John y luego Liliana, o John y Diego. No se puede dar el caso de John y John, puesto que John no puede estar en primero y segundo lugar a la vez. No puede ocupar el mismo espacio en dos sitios diferentes. Puede quedar Andrea Liliana o Andrea Diego, pero nunca Andrea John, puesto que John Andrea y Andrea John es el mismo resultado. No hay bonificación. No nos importa si llegó primero Andrea o John. Nos importa es ese grupo que pasa a la siguiente ronda, el grupo John Andrea o Andrea John. Finalmente, tenemos Liliana Diego. Como vemos, en total tenemos 6 posibilidades de grupos para la siguiente ronda. Esto se puede calcular como 4 factorial sobre la diferencia entre la cantidad de candidatos y la cantidad de selección en el grupo factorial por la cantidad de corredores que pasan a la siguiente ronda, que son 2 factorial. 4 factorial es 4 por 3 por 2 por 1. 4 menos 2, 4 menos 2 es igual a 2 y 2 factorial es lo mismo que 2 por 1. Y acá tenemos 2 factorial que es lo mismo que 2 por 1. Al cancelar el 2 por 1 nos quedaría 12 sobre 2, que es lo mismo que 6. A esto es lo que le llamamos 4 combinado 2. Recordemos que el 4
es la cantidad de corredores y el 2 es la cantidad de corredores que pasan a la siguiente ronda. En general, la combinación es el número de formas de ordenar m objetos distintos tomando n a la vez. Se escribe como m combinado n, que es igual a m factorial sobre m menos n factorial por n factorial. Como otro ejemplo, si estamos interesados en calcular 5 combinado 2, esto es lo mismo que 5 por 4, perdón, que 5 factorial sobre la resta de estos dos valores factorial por 2 factorial. Es decir, 5 factorial es 5 por 4 por 3 por 2 por 1 sobre 5 menos 2, 3 factorial, que es lo mismo que 3 por 2 por 1 por 2 factorial, que es 2 por 1. Se cancelan estos factores y nos quedaría 5 por 4, bueno, el 3 también se cancela con este 3, 5 por 4, 20 sobre 2, 10. Este sería el resultado de esa operación, de 5 combinado 2. Veamos otro ejemplo. Un estudiante se prepara para un examen estudiando una lista de 10 problemas. Solo alcanzó a resolver 6 de ellos. En otras palabras, estudió el 60% del examen. El profesor selecciona 5 problemas al azar. ¿Cuál es la probabilidad de que el estudiante obtenga 5 sobre 5? Cualquiera diría que al estudiar el 60% del examen, la probabilidad de tener un examen perfecto es el 60%. Pero vamos a ver que eso está muy lejos de la realidad. Pensemos que el estudiante estudió estas primeras 6 preguntas y le faltaron estas 4 últimas. Estudió el 60% del examen. Si tiene suerte, el profesor va a seleccionar estas preguntas, la 1, la 2, la 3, la 4 y la 5. El parcial o el examen consiste en esas 5 preguntas. En ese caso, la nota sería de 5 sobre 5, porque justo estudió las 5 preguntas que había estudiado. Tuvo mucha suerte. Otro ejemplo es que el profesor seleccione la 1, la 2, la 3, la 4 y la 6. Vamos a cambiar acá un poco, vamos a colocar la 6 acá y la 1 acá. Como pueden ver, estudió la 6, la 2, la 3, la 4 y la 1. Nuevamente, si tiene suerte, la nota sería 5 sobre 5. Pero también es posible que salga un examen de la siguiente manera. 1, 2, 3, 8 y 10. En este caso, habría estudiado la 1, la 2, la 3, pero no estudió la 8 ni la 10. Su nota sería 3 sobre 5. ¿Cuál será entonces la probabilidad de que le salga una pregunta como en este caso o como este otro? Para saberlo, vamos a recurrir a la fórmula de probabilidad elemental. Número de casos de interés o casos favorables sobre número de casos totales o posibles. De casos posibles. En este caso, el número de casos favorables sería el número de exámenes donde sacas, como este ejemplo, donde le quedan las 5 preguntas que había estudiado. Número de exámenes favorables, le vamos a llamar. Exámenes
favorables sobre el número de casos de exámenes posibles. Exámenes posibles. Vamos entonces primero a calcular el número de exámenes posibles. Número de exámenes posibles. Entonces, el profesor selecciona 5 de las 10 preguntas que había dejado para estudiar. Pensemos por un momento si el experimento es o no es con reemplazamiento. Como podemos ver, el experimento es sin reemplazamiento. ¿Y por qué sé esto? Porque es imposible, o bueno, sería el profesor muy ingenuo si coloca 2 preguntas iguales en el mismo examen. Una vez salga una pregunta, no es posible que vuelva a salir la misma. No se repiten preguntas. Por eso sé que el experimento es sin reemplazamiento. No se repiten preguntas. Por otro lado, el experimento este evento es, no importa el orden. ¿Y por qué sé que no importa el orden? Porque da igual que primero salga, por ejemplo, la pregunta 1 o la 6, que si sale la 3 o la 4. El examen es el mismo. No importa el orden de las preguntas. El examen sería el mismo. Entonces, es las condiciones ideales para calcular, usar la combinatoria. Entonces, en este caso sería de 10 preguntas disponibles, el profesor selecciona 5. 10 combinado 5. Para hacer el cálculo, podemos utilizar una calculadora que tenga esta operación, 10 combinado 5. Esto nos da 252. O también pueden usar el mismo método que habíamos visto anteriormente, pero sinceramente rinde más usando la calculadora. Ahora vamos a calcular el número de exámenes que favorecen al estudiante. Favorables. Siguiendo el mismo razonamiento, sabemos que los exámenes favorables se hacen sin reemplazo y que no importa tampoco el orden en el cual salgan las preguntas. Acá vemos, por ejemplo, 2 casos donde no importa el orden. Entonces, de las 6 preguntas que estudió el estudiante, necesita que salgan 5 de ellas. Es como si en una carrera de 6 corredores pasaran 5 a la siguiente ronda. Estas 5 preguntas son las que favorecen al estudiante. 6 combinado 5, esto es más fácil hacerlo como lo hemos hecho a mano, nos da 6. Entonces, al reemplazar este par de ecuaciones, nos quedaría que la probabilidad, vamos a hacerlo aquí a este ladito, que la probabilidad, vamos a hacerlo de color verde, la probabilidad es igual a 6 sobre 252. 6 dividido en 252 nos da el 2.4%. En otras palabras, no es el 60% de probabilidad de sacar un examen perfecto por haber estudiado el 60% de preguntas. No, es apenas el 2.4%. Entonces, si yo fuera ustedes, estudiaría bastante en el parcial para que no tenga apenas un 2.4% de pasar la asignatura, si es que pasar la materia depende de un examen perfecto. Espero que les haya gustado este video y si les gustó, por favor compártanlo,
denle me gusta, suscríbanse y denle clic en la campanita. Muchísimas gracias por verme.